Muchas gracias a los asistentes que se van uniendo. A continuación, presentamos la siguiente conferencia con el tema Herramientas tecnológicas para la sostenibilidad de las empresas, con el expositor, el señor Elder Cama, socio de consultoría de EY Perú, experto en seguridad de la información y ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia en la industria informática. Cuenta con especializaciones en revisiones de sistemas y de plataformas TI, liderando servicios de ciberseguridad, pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking en redes administrativas e industriales SCADA, y cumplimiento normativo en diversas empresas del sector industrial, comercial y financiero. Además, contamos con la presencia del contador público colegiado Carlos Pastor, quien será el moderador. Contador público colegiado, doctor en Ciencias Contables y Empresariales y magíster en Ingeniería de Sistemas con mención en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información. Actualmente es director de la Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público. Es vicepresidente del Comité Técnico Interamericano de Sistemas y Tecnologías de Información de la AIC, gerente, asesor, auditor interno y contador de diversas organizaciones. También es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le cedemos la palabra al señor Carlos Pastor. Muy buenas noches, estimados colegas. Es para mí muy grato estar al lado del colega Elder Cama, el cual se va a exponer el tema herramientas tecnológicas para la sostenibilidad de las empresas. Y solamente estaba pensando antes de iniciar la sesión que ante un problema tan grave que nos afecta a toda la humanidad, hemos encontrado nuevas oportunidades. Estas nuevas oportunidades son precisamente que se lleven a cabo en la Semana del Contador Público este tipo de conferencias, donde el público ya no es un aula, no es un salón, sino prácticamente es todo el Perú. Creo que hay aspectos negativos y positivos que estamos obteniendo de esta pandemia. Yo creo que el aspecto de la educación, de la comunicación del conocimiento, ha mejorado tremendamente. Pero así como nos ha afectado a nosotros como personas naturales, también ha afectado a las empresas, porque nosotros formamos parte de las empresas. Y hay una gran preocupación de las instituciones reguladoras, como por ejemplo la Superintendencia de Banca y Seguro, en la que el tema de la ciberseguridad y las ayudas de defensa que deben tener las organizaciones ha tomado un punto muy importante en la agenda de desarrollo y de pensamiento de cómo solucionar. Creo que algunos de nosotros nos formamos pensando en estos momentos. Yo imaginaba de que la tecnología, tal como lo estamos viviendo ahora, iban a pasar por lo menos 20 o 30 años más. Pero esta situación ha hecho que en poco tiempo se implemente en forma muy drástica este tipo de tecnología. El colega Elder Cama es un colega experto y creo que nos va a brindar bastante información que servirá precisamente de ayuda a todos los colegas contadores públicos para que vean esta problemática y también participen en las decisiones de sus propias organizaciones. Con ustedes, el colega Elder Cama. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación. A ver si me ayudan con la presentación misma, por favor. Ahí estamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Carlos, como te decía, por la presentación. Todo un honor poder compartir con ustedes algunos aspectos de la ciberseguridad. Agradezco, claro está, al Colegio de Contadores por la invitación y el que podamos compartir en estos momentos algo de información referente a, como bien lo adelantó Carlos, a los temas de pandemia y la ciberseguridad y cómo esto nos está afectando, y algunos consejos que quizás espero puedan servir a vuestras organizaciones como parte de justamente esta situación que nos toca vivir. Todo un reto juntarnos, porque hablar de tecnología normalmente con un grupo no necesariamente es de esta especialidad,
pero justamente eso forma parte de las acciones que debemos tomar, lo vamos a comentar más adelante, de aquellos elementos que deberían formar parte ya de lo que llamamos la nueva normalidad y de algunos skills que tanto nosotros, los tecnológicos, debemos obtener, así como la gente de negocio también debería obtener para que tengamos una especie de puente de comunicación común. Comienzo comentándoles algo sobre el contexto en el que vivimos, más aún no solamente el contexto actual de pandemia, sino lo que normalmente enfrentamos como organización. Formamos parte de compañías que a su vez tienen que interactuar, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, y tienen que interactuar, por ejemplo, con infraestructura, llámese los servidores donde se almacena la información y que evidentemente maneja información confidencial. Esto ocurre con todos. No podemos concebir hoy en día una organización que no tenga una infraestructura de sistemas y que evidentemente maneja este escenario de información confidencial entre los temas que compartir. El segundo elemento, y como dato les comento que esta lámina la preparamos justamente para mostrar qué escenarios de riesgo se podrían tener en temas de tecnología. Y sin querer, ya estábamos considerando los temas de trabajos remotos, que hoy en día es lo que justamente estamos enfrentando todos, y que algunos, quizás de manera equivocada, pensaban que estaban preparados para justamente entender lo que es el trabajo remoto, y en verdad no lo estábamos. Justamente la idea es ver qué podemos hacer frente a este tema. También tenemos interacción, las organizaciones tienen interacción con proveedores o terceros. No hay organización que trabaje o viva de manera aislada. Entonces, también tenemos enlaces que permiten justamente que se traslade información y qué cuidados deberíamos tener con ellos. Esto es parte de la normalidad más allá de los temas de pandemia. Entonces, es definitivamente un punto de atención y de cuidado, porque estos puntos, si no están asegurados, podrían ser también elementos de riesgo en una operación normal. Ni quedo acá de los clientes o consumidores, que son la parte importante en este proceso mismo de interacción de negocio. Hace poco di una charla de estos mismos temas en una unidad educativa, y estos clientes, usuarios o consumidores varían dependiendo del tipo de negocio. Una unidad educativa tendrá algunas preocupaciones diferentes a las que pueda tener una empresa de retail, o una mina, o una empresa que es dedicada a los temas de salud. También tenemos el concepto de dispositivos homogéneos. Acá les explico este tema. Habla para conectarnos y trabajar en nuestra organización. Ahora mismo estamos usando probablemente estaciones de trabajo, desktop en nuestras casas, o laptops, equipos portátiles, y lo que pasa acá, desde hace ya varios años se tenía un concepto de bring your own device, trae tu propio dispositivo. ¿Por qué? Porque ya no tenía mucho sentido, y esto ustedes recordarán hace unos años, cuando uno se incorporaba a una compañía, se le asignaba un celular y una laptop. Normalmente eso ocurría en algunas organizaciones. Hoy en día, con los avances tecnológicos, mucha gente de diferentes especialidades puede, por ejemplo, la gente de marketing, tener un equipamiento mucho más potente que el que se le pensaba en asignar. Por lo tanto, la organización, de manera aplicada, decía, ok, ¿por qué no mejor trabajas con tu mismo dispositivo? Y lo que yo voy a hacer es conectar tu laptop a la red de la compañía para que puedan trabajar. A eso se le conocía como el concepto de Bring Your Own Device. Temas positivos, el usuario, el colaborador se sentía mucho más cómodo porque trabajaba con su propio equipamiento. Temas que generaban cierto riesgo es que debíamos entender qué capacidades o qué características de seguridad podría tener este dispositivo. Siempre pongo ejemplos, temas personales para no afectar a nadie. Les comento, yo tengo un iPad que ya tiene unos años, y cuando yo he querido actualizar el sistema operativo, el sistema con el que trabaja este equipo, ya no lo puedo hacer, porque ya por el tiempo transcurrido ya es obsoleto, ya no soporta las nuevas características de seguridad. Entonces, este esquema de Bring Your Own Device en este dispositivo que tengo yo, podría ser un problema si lo conecto a una red de una organización, porque sería un punto de riesgo definitivamente. El siguiente punto tiene que ver con los sistemas en la nube, y de estos estoy seguro que lo pueden haber escuchado muchísimo. Y acá uno de los elementos que vamos identificando como problema es que la solución no es enviar todo a la nube, que implica, la nube simplemente es un conjunto de servidores que están repartidos a nivel mundial, a nivel global, pero la pregunta es, ¿qué debemos enviar a la nube? Y aquello que enviemos a la nube debe evaluarse justamente
¿qué complejidad podría tener el tener esa información allá? Pues vamos a poder obtener la información que requerimos y que puede ser solicitada por algún ente regulador local, por algún auditor interno o externo que requiere esa información. Acordémonos que cuando uno ya envía la información a la nube, está justamente de manera coordinada en estos proveedores de este tipo de servicios, y ellos lo que suelen hacer, y hablo de las principales, inclusive las buenas prácticas tienen las principales entidades de este tipo, mandan reportes de manera periódica con la confirmación de lo que vienen haciendo, pero la pregunta es si esa información que se envía de manera periódica nos sirve a nosotros en los tiempos en que requerimos esa información. Entonces, este es el escenario en el que normalmente se mueve una empresa estando en pandemia o sin estar en pandemia, y simplemente incidir un poco en el tema de trabajo remoto, donde esto se exacerbó por la situación misma de pandemia. Escenario inicial. Entonces, visto el escenario inicial, ¿cuál es el perfil de los atacantes? Es decir, ¿con quiénes nos enfrentamos en el día a día? Nuevamente, no voy a ser para nada técnico. Voy comentando algunas características de estos atacantes que suelen, a los que nos podemos encontrar. El primero es un grupo que hace unos años también ocurría, se siguen presentando, pero en menor cantidad, que nos atacaban o hacían este tipo de vulneraciones por diversión, lograr cierta fama. Algunos que tengan unos añitos más recordarán que algunas personas veían como interesante el poder evidenciar que atacaron la página web de la NASA o alguna entidad reconocida, porque querían simplemente un poco de notoriedad. Luego tenemos a los delincuentes comunes, que lamentablemente son estos hackers que entran con una intención bastante directa, robar. Es decir, robar nuestro dinero, roban información y aprovechan este punto para justamente lograr algún beneficio económico. Tenemos a los activistas, que son acá el más conocido, es Anonymous, se acordarán por la máscara que tenía de una película que justamente tuvo ese nombre, y que tiene más un carácter político. Esto simplemente lo pongo a modo de referencia, como para que vayan entendiendo qué otro tipo de escenarios de ataque podemos tener. Me salto el de crimen organizado, por eso lo voy a comentar más adelante, y paso al final, al de financiado por países. Estos son ya los temas, estos hackers que buscan o están más relacionados a los temas políticos o de Estado, a los que recordarán cuando nosotros tuvimos nuestro proceso de elecciones, un grupo de otra latitud, de otro país, atacó a la web del Ministerio del Interior, y de pasadita, cuando ocurrió lo mismo en este otro país, algunos hackers locales hicieron lo propio con el servidor de ellos, y esto salió en prensa. Justamente eso es lo que se buscaba, y complicar las operaciones. Esto en nuestras latitudes. En otras latitudes recordarán lo que pasó con Rusia y Estados Unidos hace poco, el proceso eleccionario, donde se decía que se había filtrado información, y esto complicó el proceso electoral mismo, o echó algunas sombras dentro de esta actividad misma. ¿Por qué dejé el tema de crimen organizado? Porque acá sí quiero darle un pequeño detalle. ¿Qué se está identificando? Y esto lo vengo comentando ya en algunas otras charlas. ¿Qué se está identificando? Como mencionamos, los hackers nos atacan con la intención de obtener dinero. Y esto lo puedo comentar porque salió en prensa hace un tiempo ya diría un par de años, se identificó que, por ejemplo, el cártel mexicano comenzaba a secuestrar hackers para que ellos continúen haciendo lo que saben hacer, y por esa vía obtengan algún otro ingreso económico. ¿Qué ocurre acá? Lo que pasaba era que secuestraban a los hackers, los amenazaban, y si no hacían lo que les pedían, pues simplemente los mataban, o los amenazaban con matar a toda la familia. Es terrible, pero real. Entonces, como que no solamente se bastaban con el tema del narcotráfico, sino buscaban otro cúmulo de expertos para que los ayuden en este tema, evidentemente con esta presión. Los especialistas hablan justamente de este tema, y lamentablemente algunas malas prácticas también se trasladan de región en región, y no sería extraño que alguna de estas figuras también se comiencen a presentar acá. Aquellos hackers que existan también tengan este camino por seguir. Por eso es importante ir entendiendo esta figura. No hace mucho, recuerdo que escuché en una emisora radial sobre una empresa que se hacía de sicarios, pero conseguía de manera apropiada, entre comillas, con agentes de seguridad, y al final se enteraban de que estaban siendo reclutados para un tema de sicariato, lo cual era gravísimo. Eso salió justamente en una emisora de radio local, que lo comentaba como una noticia gravísima, porque era un mix dentro de estas prácticas que les venía comentando. Entonces, tenemos el escenario de lo que tienen las empresas. Este es un perfil de algunos de los atacantes con los que debemos
tenemos que lidiar y especial atención justamente a ese tema. Entonces, estando en eso, tenemos que enfrentar con el COVID, que era algo evidentemente inesperado, nadie se esperaba, inclusive aquellos que tenían planes de continuidad de negocio no tenían esperado que lo más probable es que normalmente establezcan uno u otro escenario de prueba o de falla, pero no se esperaba que todo falle, es decir, que tus proveedores, clientes, todo demás tengan que estar encerrados. Un tema que nos afecta de manera global, y de las últimas noticias que tenemos, claramente no tiene un fin en el corto plazo, va a estirarse y probablemente el siguiente año estemos en lo mismo. Y sobre esto, algunos datos, cómo nos impacta de manera real este tema de la pandemia desde el punto de vista de ciberseguridad. Se incrementaron de manera importante los ataques de phishing. ¿Qué son los ataques de phishing? Suplantación de identidad. Si bien esto ya se presentaba, era uno de los principales ataques que se presentaban normalmente, se incrementaron de manera sustantiva. Phishing, al hablar de suplantación de identidad, me refiero a que yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha llegado algún correo con información de algún banco que nos dice, oye, tu cuenta ha sido vulnerada, por favor, danos estos datos para bloquear la cuenta y poder proteger tu dinero o los saldos que tengas con nosotros. Y a veces esto puede terminar siendo un ataque. Normalmente los bancos tratan de avisar de que esa información no la piden por estos medios, pero si bien algunos tienen estos elementos claros, no todos entienden eso, y al dar un clic pueden comprometer seriamente la seguridad, no solamente su información, sino si hablamos de una organización, también la seguridad de la organización. Otro elemento que se vio y que se exacerbó en estas fechas por la pandemia, justamente con estos temas, es que se identificaron más de 130.000 DNS solamente en marzo. Entonces, ¿qué son los DNS? Son lo que nosotros ponemos en la parte superior de nuestro Explorer. Cuando ponemos www.algo, eso es una dirección de DNS. Entonces, se inscribieron o se registraron más de 130.000 DNS con nombres claves, porque los hackers saben que hay nombres que son de interés en estos procesos justamente de pandemia. La gente está preocupada y busca información y le da clic a todo lo que diga, no sé, coronavirus, COVID-19, inclusive nombres de herramientas que comenzaron a ser muy usadas, como Zoom, entre otras. Zoom, recordarán que cuando comenzó a usarse, se presentaron noticias de algunos elementos de falta de seguridad que se tenían, que entiendo ya se han superado, pero en un primer momento sí había unos filtros. Entonces, siendo herramientas que comenzaron a utilizar, algunos aprovechan estos nombres para llamar la atención de los diferentes usuarios que se tenían en el mundo, literalmente. Otro frente también de atención es que, y como dato, es que solamente el 28 de marzo, un dato que tenemos gracias a la fuente indicada, solamente el 28 de marzo se identificaron más de 5.000 ataques de ciberseguridad relacionados al coronavirus. Es decir, los otros ataques continuaron ocurriendo, pero solamente relacionados al coronavirus, más de 5.000 en un solo día. Y finalmente, algo con lo que sí nos vamos a sentir por demás identificados es el tema del trabajo remoto. Todos estamos en esta figura del trabajo remoto y pensábamos, como les dije hace un momento, muchas veces que estábamos muy bien cubiertos, y la realidad nos llevó a pensar, nos demostró que no lo estábamos. Justamente nos faltaban algunos elementos a seguir. Estos elementos nos traen a lo que viene a ser lo que ya viene siendo bastante llamado como la nueva normalidad. Y comento que esta lámina no pretende ni asustar ni generar ningún pánico en la figura, sino más bien qué podemos sacar de positivo de estos escenarios, es decir, de esta nueva normalidad que ha venido y apareció para quedarse, es decir, tenemos que interactuar con ella. Lo primero que comentar, lo de home office. Como les comentaba hace un momento, muchas personas y organizaciones pensaban que están preparados. Siempre doy un ejemplo en el caso mío. En mi casa, yo tenía una conexión a Internet. Probablemente este dato ustedes no necesariamente lo sepan, o quizás algunos sí tengan ese dato muy presente, pero la conexión a Internet en mi casa era de 15 megabits y estaba por demás contento. Normalmente yo me conectaba en las noches para justamente revisar alguna información, atender algunos elementos, o en algún punto del día me conectaba para ver algunos temas de trabajo, y sentía que estaba preparado para un trabajo remoto por esta figura de pandemia. 15 megabits, simplemente pónganse ese dato. Comienza la pandemia y en casa mía tengo
a mis 2 hijos, que tienen que conectarse permanentemente al colegio. Tengo a mi esposa que también hace sus trabajos, y tiene que estar también permanentemente conectada y envía archivos de gran volumen, y los 15 megabits se me fueron al tacho. Es decir, ya no me servía mucho. Tenía una red súper lenta, lo cual me obligó a ampliar el ancho de banda, que probablemente sea la realidad de muchos. Es decir, han tenido que ampliar porque lo que uno entendía que era su operación normal se vio exacerbada ahora, porque ahora tenías no solamente un usuario, sino puedes tener 4, 5 o 6, dependiendo de los miembros de familia que tengas, y que van a estar usando de manera intensiva ese ancho de banda, lo cual nos complicó en verdad a todos. La educación en línea, que duda cabe, es quizás en donde más se notó este cambio. Nuevamente, ejemplo que pasó en mi familia, el colegio en donde estaban mis hijos, comenzaron utilizando una herramienta muy buena al parecer en su momento, pero luego tuvieron algunos inconvenientes por algunos temas de seguridad y terminaron cambiando por otra herramienta, y lo que nos decían era lo más real. Creo que fue el mensaje más honesto. Estamos aprendiendo con ustedes, tanto los alumnos que nunca habían utilizado este tipo de herramientas de comunicación remota porque asistían normalmente a sus clases, así como los profesores y los padres, que tenemos que entender qué usan para justamente en los debidos momentos ayudar en lo que podamos a nuestros hijos, ya estén en el colegio, en otra institución, para avanzar con las sesiones. Me ha pasado que en alguna sesión que hemos estado hablando, justamente vemos que me llama mi hijo y me dice, papá, ¿me puedes ayudar? Y yo tengo que hacer un paréntesis y ver si puedo ayudarle en ese momento. Esta hora por eso me parece perfecto, porque ya no está conectado al colegio. ¿Qué complicación trae esta hora a veces? Es lo que yo llamo, por ejemplo, la hora Netflix, ¿no? Todo el mundo se conecta y si alguien tiene un ancho de banda que no es muy bueno, ya nos vamos a topar con algunos problemas. Las nuevas compras online. Acá sí algo de comentar sobre ese tema. Todos nos volvimos así los compradores por necesidad. Normalmente no éramos un grupo humano que comprase tanto por internet. Lo tuvimos que hacer porque todos estábamos en cuarentena, y nos dimos cuenta del poder que tenemos como consumidores, es decir, de los comentarios, las quejas que podíamos plantear, y esa queja no se volvió una comedia del barrio, sino esa queja era global. Cualquier cosa que uno ponía en Facebook tiene un alcance global. Y esto trajo unos nuevos actores, es decir, aquellas compañías que veían estos temas tuvieron que agenciarse de lo que se conoce como administradores de websites o de contenido, para poder responder de manera apropiada a este tipo de comentarios, porque si no, como se imaginarán, la reputación de las empresas puede verse seriamente afectada si aparecen muchas quejas y nadie toma acción al respecto. Entonces, aquellos que tomaron acción pronta, y no solamente es cuestión de tener a un técnico que responda, sino tiene que tener la empatía suficiente como para responder de manera apropiada y no discutir en pleno chat. Entonces, eso es otro elemento que surgió y que empoderó justamente al usuario y que le da una nueva forma de enfrentarse a las compras, y que muy probablemente se quede y la gente esté dispuesta a manejarse bajo ese esquema. El siguiente elemento es el tema de streaming, al que el gran ganador aquí es Netflix, ¿no? Se tuvieron un incremento importantísimo de suscriptores. La verdad, todos encerrados, algo teníamos que hacer, aparte de divertirnos no solamente con streaming, estaban los videojuegos en línea. Y acá hay un punto interesante de comentar. Nos ha hecho notar esta situación que tenemos generaciones que se están juntando en este momento. Bien lo dijo Carlos en su momento, hay gente que va a tratar de tomar lo más positivo de este tema, y algunos que se van a complicar en su interacción. Nuevamente, veo por las interacciones que tienen los más jóvenes que no veo en ellos una sensación de distancia. Mi hijo se está conectando con su amigo que está en Canadá, algún amigo puede estar en Estados Unidos, y siguen conversando e interactuando, porque ese era su medio natural de interacción. Entonces, quienes posiblemente no tenían este tema, se podían ir complicando en este elemento, pero bien lo mencionó también Carlos en su momento, debemos adaptarnos a esta nueva realidad, ver qué podemos manejar y aprovechar de justamente, por ejemplo, de esta figura de streaming como medio de diversión. Tenemos el tema de bienestar y salud. Acá, un tema a comentar. Algunas clínicas comenzaron, por ejemplo, a dar las soluciones de médico virtual, de atención a distancia. Algunas clínicas no tenían esta solución y algunas empresas locales comenzaron a brindar soluciones para que estas clínicas que no la tenían puedan contar con estas soluciones de médico a distancia. La pregunta acá era,
¿Y cómo me aseguro yo que esta solución que me van a implementar en mi clínica para que mis médicos puedan atender a distancia no trae algún problema que pueda complicar la red de datos que tengo actualmente? Si a Microsoft le pasó hace un buen tiempo, hace varios años, por cierto, en un Office, cuando uno combinaba un grupo de teclas, a los que tienen unos añitos se acordarán, un hotkey, y aparecía un juego, si a un programador de ese calibre se le pasó esa posibilidad de que le metan un juego en el Office, pues ¿por qué no podía pasar eso con un desarrollador local? Entonces, esos son algunos elementos que se tienen que considerar, pero no por eso frena la idea, sino simplemente son cuidados que se deberían tener ante eventuales soluciones que se puedan plantear, en este caso en el mundo de la salud. Esto ya viene a ser parte de lo que son los nuevos riesgos de TI. No son todos, pero son probablemente algunos de los más relevantes y que se los quería comentar. Entonces, acá sí les pido una especial atención porque, dado estos escenarios, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo enfrentar estos elementos? ¿Cómo hacer que una organización pueda así responder ante estas circunstancias y aprovechar las herramientas que pueda tener, ¿no? Lo vamos a agrupar en 3 grandes grupos. Y estas ideas, como les dije, no pretenden ser para nada técnicas, sino tratar de darles la explicación lo más clara posible. Preparar al personal y promover su bienestar. Primero, establecer expectativas. Cuando ocurrió lo de la pandemia y todos estuvimos en la necesidad de conectarnos desde casa, nos dimos con la sorpresa de que algunos pensaron de que como ya estamos conectados, todos deben estar siempre disponibles. Y eso no es real. No podemos estar todos disponibles porque no todos tienen la conexión a Internet de manera dedicada, no todos tienen el ancho de banda. Pongo nuevamente el ejemplo mío. En su momento yo tenía un ancho de banda de 15 megabits y ya no estaba en la capacidad de soportar justamente la interacción que tenía con todos los miembros de mi familia acá. Tenía que crecer y no todos están en la posibilidad de crecer ese ancho de banda, de comprar más ancho de banda. Entonces, eso no es real. Y hay momentos en donde, así tenga uno un buen ancho de banda, la zona tiene algunas caídas, entre otras cosas. Entonces, hay que establecer metas claras, que la gente entienda que, ok, sí, esta persona es clave para la organización, pero sabemos que lo podemos contactar entre estas horas y entre otras horas, sí es complicadísima la comunicación con este grupo. Entonces, eso es muy importante. Hay que reconsiderar esa figura de nuestros colaboradores de siempre estar conectados porque simplemente no es real, por temas inclusive familiares. En algún momento tienen que acompañar a un familiar, puede haber una situación médica que pueda complicar este tema. El segundo tema, que se refiere a rastrear, monitorear y actualizar, se refiere a que debería haber un único punto de comunicación dentro de las organizaciones respecto a información relacionada a COVID, al tema del coronavirus, o comunicaciones que pueda dar la compañía a sus colaboradores. Si no ocurriese eso, corremos el riesgo de que nuestro grupo humano comience a buscar información en donde sea. Y ese es uno de los principales riesgos que se presentan, es decir, que la gente le dé clic a sitios a los cuales no debería llegar, provoca, uno, pánico porque puede recibir información que no es correcta, y segundo, va a estar perdiendo el tiempo buscando información donde no debe ser. Sí, sería ideal que las organizaciones envíen información específicamente a través de un único canal a los usuarios para que esto funcione muy bien. Simplemente como dato. Si alguno de ustedes ha visto la película Apolo 13, y si no la ha visto, les recomiendo que la vean. Ahí podemos ver cómo en una situación grave se establece un único punto de comunicación con las personas que tienen el problema para no complicar justamente los tipos de mensajes que van recibiendo. El siguiente elemento tiene que ver con establecer canales de comunicación, pero ya en un masivo, hablando de clientes, por ejemplo, o empleados tal cual. ¿Por qué? Porque a veces algunas organizaciones seguían trabajando, pero se olvidaban del cliente y pensaban que el cliente asumiría que sí siguen operando y en verdad el cliente, al ver no tanta presencia de esta organización en medios, pensaba que simplemente la compañía desapareció. Y sí es bueno dar un mensaje de tranquilidad a través de medios a los clientes principalmente, a los colaboradores también, pero diciendo, no hemos desaparecido, estamos acá y estos son, no sé, las nuevas ofertas que estamos dando, aprovechando para este tema la masificación que se puede tener a través de diferentes medios como Facebook o LinkedIn probablemente para estos temas. Pero sí es importante mantener siempre ese mensaje de que estamos presentes, no hemos desaparecido de la faz de los negocios.
Sin duda, el tema de capacitación y sensibilización es uno de los elementos más importantes. Igual hace ya 22 años viene realizando encuestas de seguridad de información a nivel global, y esto sale como un elemento en el que fallamos todos, no solamente en la región, sino esta es una falla que se tiene a nivel global. Debemos reforzar esa figura porque esto no es un mensaje para TI. Si yo hablo de estos temas a la gente de sistemas, los aburro, los duermo tremendamente. Esto tiene que ser a la gente de negocio, que entienda que su interacción también tiene elementos evidentes de sistemas, y algo de conocimiento sobre ese tema debe tenerse. Ya estamos en una nueva generación, que yo ya la llamo la generación digital, que nació con un celular en mano. Y la verdad, yo me pongo a pensar que si le pregunto a uno de los chicos, a uno de los jóvenes, entre 20, 30, 40 años, que le diga, si sales de tu casa y notas que has olvidado tu celular, ¿sigues tu camino o regresas a casa para recoger tu celular? Creo que la mayoría, porque me ha tocado dictar en algunas universidades a un grupo humano en esos rangos, dicen, no, vuelvo, porque no siento que me falta algo. Me pueden llamar, me pueden necesitar alguna información mía. Entonces, tenemos una necesidad de tener ese dispositivo de comunicación, porque no solamente nos sirve para llamadas telefónicas, sino para muchas cosas más. En el segundo grupo tenemos el tema de aprovechar la tecnología para ampliar las capacidades del negocio digital. Acá hablamos ya de la parte de infraestructura y hablamos específicamente de identificar qué tenemos técnicamente hablando y asignarlo a quienes en verdad lo necesitan. Es decir, si alguien tiene una necesidad de trabajo remoto, eso lo he visto mucho y nos han pedido algunos consejos sobre ese tema, es ¿qué dispositivos tienes para que tus colaboradores se conecten a tu organización? Y mide si en verdad lo están usando. Eso tiene directa relación con lo de la que está al costado de comunicación y redes seguras, y tiene relación con lo que va a aparecer luego más abajo. Porque también pasa que se designan esos dispositivos o capacidades para conectarse de manera remota a los gerentes, a la C-suite o a directores, y cuando uno revisa quiénes hacen uso de esos recursos, se da cuenta que un buen grupo no lo hace, no hace uso de esos recursos, y quizás quien sí lo debe usar por ser personal crítico, no tiene ese recurso bien asignado, y podemos reasignar estos temas. Muy importante el poder ir viendo estos temas, justamente como les mencionaba, tiene directa relación con el tema de redes seguras. Es decir, si voy a asignar algo, tiene que ser con los debidos cuidados para que no complicar la operación misma de la compañía mía, ¿no? Por intentar ayudar no puedo abrir una puerta que ponga en riesgo la operación nuestra. Planificar la respuesta y la continuidad del negocio, importantísimo en los temas de continuidad. Es decir, muchas organizaciones tenían o tienen planes de continuidad de negocio, pero lo que sea que hayamos armado definitivamente tiene que ser revisado. Porque no nos esperamos esta pandemia, no queríamos que fallen todos. Cuando ustedes revisan estos planes de continuidad de negocio, que tiene que ver que justamente se plantean diferentes escenarios, en ninguno de estos escenarios se había dicho que todos fallen. Más aún, que el escenario de que todo falle había sido considerado como poco probable y no se tomaban medidas al respecto. Entonces, hay que revisar estos planes para justamente ver qué ayudarlos. Tecnologías para autoservicio. Ustedes, todos, probablemente somos usuarios de estas tecnologías. Cuando llamamos a alguna entidad, alguna compañía de telefonía y demás, y vemos que un robot, una voz automatizada nos responde, bueno, a eso vamos. O chats automatizados que van respondiendo a preguntas comunes. Exactamente la misma lógica se aplica a sistemas. Es decir, esta situación de pandemia obligó a que muchas personas, que inclusive no estaban tan preparadas para estar en trabajo remoto, lo tengan que hacer, porque si no, simplemente no podían desarrollarse o desenvolverse en las actividades que hacen de manera diaria. Y se presentaban fallas muy comunes. Se me bloqueó la cuenta, no puedo conectarme a la red y tengo algunos problemas con mi pantalla y demás. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Tenemos que ver, hacer uso de estos robots o de estos chatbots para que se encarguen de estas solicitudes o preguntas, claro está, de manera comunes, y tengan una solución bastante conocida, permitiendo que los responsables de TI puedan dedicarse a las actividades más sensibles o importantes, y eso los descarga definitivamente de manera significativa. El último punto es priorizar la ciberseguridad. En el primer punto me voy a detener un poquito, que es verificar la seguridad de datos y backups. Los últimos incidentes que nos ha tocado ver han tenido un final feliz,
al contar con un buen medio de backup y de restore dentro de las organizaciones. Inversión, cero, porque normalmente los procedimientos en donde se respalda la información de las organizaciones y los procedimientos de restore ya existen. El tema es verificar qué tan bien los ejecutamos. Ese es el punto. Pasa mucho que como es una operación bastante rutinaria y operativa, en las mejores familias nos ha tocado ver de que no se ha venido ejecutando de manera apropiada. Al no ejecutarse de manera apropiada, para cuando esta información sea requerida, pues no nos sirve y perdemos información de 1 o 2 meses dependiendo de cuál sea el caso, lo cual ya nos genera un problema importante. Entonces, atentos a esa figura. Para quienes sí ejecutaban este proceso de manera apropiada, tuvieron un escenario de ataque en el que secuestraron su información, simplemente tenían que borrar y restablecer el backup y eventualmente perdían 1 o 2 días de trabajo, pero no perdían 1 mes o 2 meses dependiendo del escenario que puedan tener. Entonces, importantísimo, inversión cero, porque simplemente era verificar de manera apropiada cómo se hacía. Y acá algunos se confunden, y esto es un mensaje quizás para la parte más operativa, que dicen, pero yo sí hago de manera correcta pruebas de restauración de mi información, porque los usuarios todos los días me piden que restaure información. Esas no son pruebas de restauración. Las pruebas de restauración eligen de manera al azar las unidades de backup que se han utilizado y prueban esa restauración en el tiempo. Entonces, ahí podemos tomar información de varios meses atrás, lo cual nos dejaría una real tranquilidad en cómo manejamos esta información. Lo de reforzar la seguridad en las PCs y equipos, ya lo hemos comentado, justamente porque en lo posible, y esto sí que en algunos casos requerirá algún elemento de inversión, debemos reforzar estas características por lo que les comenté hace un momento. Es decir, yo tenía un equipo que inclusive me han avisado de que debo actualizar el equipo, pero técnicamente hablando el equipo ya no lo soporta. Es decir, ya no puede tener los nuevos beneficios de seguridad que ofrece el mismo fabricante, porque ya es un poco obsoleto. A esto, el último punto ya lo habíamos comentado, hablamos de la infraestructura virtual, la posibilidad de conexión a través de VPN y el mantenimiento de posibles terceros. Si todo esto se ha entendido, ya vamos entendiendo que justamente debemos preocuparnos por aquellos terceros, ya sean clientes o proveedores que se conectan a nuestra red. O sea, si ellos no cuidan la información con el celo que debemos cuidarlo, pues tenemos un problema. Aquí una importante atención, si se dan cuenta que hay mucho del mensaje de concientización a los usuarios. Comparto con ustedes por eso lo siguiente, ¿no? De las encuestas que nosotros hacemos de seguridad de información a nivel global, 22 años ejecutando estas actividades, la primera son como 40 preguntas, acá solamente estoy compartiendo 3 con ustedes, después les puedo facilitar el reporte total. La pregunta es, ¿cuál es la participación del directorio en el establecimiento y operación de la estrategia, dirección y presupuesto del programa de seguridad cibernética? La respuesta entusiasma mucho, porque hablan a nivel mundial, que es la parte amarilla, hablan de un 50%, algo involucrado, completamente involucrado 42%, y en Perú las cifras también son buenas. La siguiente habla de cómo el directorio percibe los riesgos cibernéticos. Y la respuesta también nos entusiasma, porque dicen que hay un 72% a nivel global y 68% a nivel global. El problema viene en la siguiente lámina, cuando nos preguntan con qué frecuencia revisa la madurez de sus prácticas de ciberseguridad, y nos damos con la sorpresa de que de manera anual, el dato a nivel global, y en Perú anual también un buen número, y el otro grupo que responde sobre esto es a demanda. Vale decir, ¿cómo se debe interpretar a demanda? Cuando me atacan. Es decir, cuando me atacan es que yo me preocupo por este, y eso es un problema. Es decir, nos topamos con la realidad de que todos nos entusiasmamos con el tema de ciberseguridad, que los directores también, pero apenas salimos de esta reunión, pues el día a día nos agobia y tenemos un montón de empresas que podrían justamente complicarnos en lo que se refiere a, un montón de actividades que complican nuestra operación diaria y el día a día termina avasallando esas posibles nuevas iniciativas que podríamos tener en ciberseguridad y terminan siendo relegadas muy buen tiempo, y lo cual en verdad es un problema, porque me encantaría que esta figura vaya. Estos resultados, claro está, reflejan la realidad, y no es solamente una realidad, como le dije, de la región, a nivel global. Estamos muy bajos en lo que se refiere a concientización, y este tipo de charlas, por lo cual le agradezco al colegio que me hayan invitado, sirven para que lo que yo siempre menciono, que es un proceso de evangelización de este tema, es decir, que entiendan que las nuevas iniciativas siempre deben considerar los temas de seguridad de información y ciberseguridad dentro de estos temas, pero también traen a colación un detalle que justamente forma parte
este estudio, la importancia del CISO y los problemas que puede tener. El CISO es el oficial de seguridad dentro de una organización y los problemas que tenemos o que tienen los CISO al interactuar con las áreas de negocio. Otro dato, ¿cuál es la información que más buscan? La información de clientes o de proveedores, justamente es la que termina siendo un target importante para eventuales atacantes. Frente a esto, y ya simplemente ya para cerrar, tenemos algunos detalles para repasar, algunos riesgos a considerar que son los que hemos tocado durante la charla. Mayor acceso remoto, lo hemos tocado. Acceso a través de dispositivos no homogéneos, el bring your own device de todas maneras. Riesgo de fuga de datos de información y demás. ¿Y qué hacemos frente a esto? ¿Cuál es nuestra recomendación? Más allá de los otros elementos o herramientas que hemos comentado que podrían aplicar en sus organizaciones. 3 frentes que podemos considerar para su implementación. Uno, con evaluar la gestión de ciberseguridad desde el punto de vista de gestión, las políticas y procedimientos que se puedan tener. Importantísimo, porque si eso no está normado, documentado, o no hay responsabilidades asignadas, pues no podemos hacer mucho. Eso de la seguridad se reparte entre todos, es como decir, la seguridad es tarea de todos, eso no funciona acá. Siempre tiene que haber una cabeza responsable de estas actividades y esta debe orquestar estas funciones dentro de la organización, asignando alguna responsabilidad, pero él es un responsable primario de este frente. El segundo elemento que recomendamos siempre ver, los temas de resiliencia y ciberseguridad y la infraestructura. La primera etapa considerar los temas de gestión, la segunda acá sí tiene que ser el detalle técnico, es decir, identificar cuáles son esos activos de información que tenemos para justamente ver qué elementos fallan en esos procesos, en esa infraestructura y cómo podemos corregirlo. No hay presupuesto para todo, yo estoy consciente de eso, pero debemos arrancar con lo más crítico y probablemente en esta interacción, cuando uno se apoya con especialistas, va entendiendo cuál es la metodología de este tipo de revisiones y podría replicar luego esos ejercicios en la demás infraestructura con la cuenta de la organización. Entonces, ese es un muy buen paso. Y el tercer elemento, que ya lo comentamos también hace un rato, tiene que ver con la capacitación y la sensibilización del grupo humano con el que trabajamos. Probablemente esto lo podría haber puesto bien en el primer caso. Y ese es un elemento que surge siempre. Lamentablemente tenemos que decirlo. Siempre aprovechamos estos espacios para compartir este mensaje, pero me ha tocado ver en el escenario local que más allá de tomar alguna acción preventiva, reaccionamos cuando ya hemos tenido el ataque. Son pocas las organizaciones que sí han tomado alguna acción preventiva y la verdad les ha ido mucho mejor que aquellas que ya han recibido un ataque y tenemos que ver la manera de apoyarlos en ese momento, lo cual ya se complica un poco, pero siempre hay maneras de ver qué se puede hacer para superar algún incidente de este tipo. Entonces ya tenemos un buen grupo de comentarios, consejos que podrían aplicar y esto ya es lo que podríamos considerar en una revisión propiamente de sistemas. Culmino ya mi presentación, porque ya tengo los tiempos que me están avisando también justamente de que estamos ajustados a tiempos, con esta frase de Sir Winston Churchill, que es "Never let a good crisis go to waste", nunca desperdiciar una nueva crisis, una buena crisis. ¿A qué voy con esto? Muchas de las cosas, Carlos Pastor muy bien lo comentó al inicio de esta charla, muchas de estas cosas han venido para quedarse. Podemos tomar 2 posturas, o asustarnos y ver quedarle en inacción, o ver qué posibilidades traen estos nuevos elementos con los que estamos interactuando. Uno de ellos, y el más, probablemente el que más llama la atención, es el trabajo remoto. Ya no lo estamos viendo como tan dañino, sino estamos viendo que funciona. Estamos trabajando todos en nuestras casas, vemos que los tiempos se dan para estos temas, simplemente hay que adecuarnos en los mejores momentos para interactuar, pero vemos que es una realidad que ayuda mucho. Nos ahorramos en temas de transportes, evitamos los temas de contagio si es que no tenemos que trasladar a nuestro equipo por las unidades de transporte, llamémoslas así, masivas, y podemos interactuar de esta manera. Sin duda, hay casos en donde sí amerita movilizarnos. Nos pasa con lo que tenemos que hacer con algunos de nuestros especialistas, nos pasa que tenemos que ir a visitar a alguna sede de alguna mina, pero esto se tiene que hacer con todos los cánones de bioseguridad que establece el gobierno, tanto la entidad visitada como la entidad como la nuestra misma, en salvaguarda de la salud de nuestros colaboradores y obviamente de los colaboradores de la organización para mantener justamente toda esta operativa en marcha y con los cuidados del caso.
Hasta aquí, estimados, algunas de las ideas que quería compartir. Quedo con todo gusto y agradezco mucho al colegio por haberme invitado. Quiero ver si me comentan que hay algunas preguntas que están presentes. Paso contigo, Carlos, para que me ayudes con ese frente. Bien, mis felicitaciones, colega Elder. Realmente ha abarcado todos los temas que eran necesarios. Este tema, de repente, en otras oportunidades no lo hubieran considerado como un tema de los contadores, pero nos estamos dando cuenta que los contadores somos parte de esta situación que afecta considerablemente a la organización. Yo solamente quería anotar dos aspectos en tu conferencia que fue muy completa, ¿no? Una, con relación a la ética y a la confianza. ¿En qué sentido? Que como ahora las empresas están trabajando un gran porcentaje con teletrabajo, los métodos de verificación, los métodos de seguimiento a la persona ya no es tanto de ver qué está haciendo en cada instante, y las empresas están trabajando más a función del compromiso que tiene el trabajador, el funcionario, en objetivos que se ha planteado en la organización. Creo que la ética en estos momentos tiene que ser el elemento más importante de los parte de los colaboradores. Y el otro punto que también considero debe considerar la organización es tener necesariamente en su plan de trabajo hacer unas auditorías de las tecnologías que maneja. Debido a que la seguridad que se puede considerar de los aspectos que se han mencionado, la única forma es hacer una revisión por especialistas, ¿no? Y a esto va mi mensaje a los jóvenes, futuros contadores, que la tecnología con la labor del contador va muy estrechamente relacionada. Entonces tenemos necesariamente que ver estos asuntos con mucha más amplitud que antes. Gracias, esos eran todos. Entonces, había una pregunta para el colega Elder Cama, en la que dice, ¿qué recomendaciones daría para las micro y pequeñas empresas para empezar en la transformación digital? Muchas gracias por la pregunta. Y antes de responder, quiero sumarme a los comentarios que daba respecto a la importancia de que los contadores también se enlacen con esas nuevas tecnologías, porque es necesarísimo para este frente. Las pequeñas empresas que quieren comenzar a desarrollarse en estos frentes van a tener que recurrir, no quiero entrar en ningún detalle técnico, pero hay soluciones, por ejemplo, libres, este es el nombre que reciben, que facilitarían la interacción con el manejo de información que se puede entender y que podrían adecuarse a la real necesidad de esta operación. Voy al detalle de estos puntos. Por ejemplo, a veces uno decide tener una solución, un ERP o un sistema que soporte nuestra operación de nuestra pequeña empresa, y no siempre tiene que ser, no siempre tenemos que estar pensando en una tremenda solución que justamente ayuda a nuestra práctica. Hay soluciones que pueden bien adecuarse al que hacemos, que evidentemente de menor coste, que van a tener que aplicar siempre con los cuidados de seguridad, en este caso, ya que estamos tocando este tema. Y para esto, no solamente verificar que el sistema se adecue a nuestra necesidad, sino tener muy en claro que cualquier iniciativa que yo pueda tener como empresa y que piense, por ejemplo, adquirir nueva infraestructura para que nos ayude en esta operación, debemos pensar también que nosotros como organización vamos a tener que adecuarnos a esta nueva infraestructura. Por infraestructura hablo de hardware, software, las funciones que se pueden tener, porque normalmente hay algo que normalmente viene de manera nativa o inherente a estas nuevas soluciones, que son buenas prácticas, y a veces cometemos el error de que cualquier nueva solución que queremos implementar la adecuamos a la operativa que actualmente tenemos, y eso es como que automatizar el desorden que actualmente tenemos. Entonces, recomendación: aprovechen las mejores prácticas que traen estas nuevas soluciones, que bien pueden ser un punto de partida para aquellas empresas que están iniciando, y ya en su momento crecerán y tendrán mayores requerimientos y podrán luego evolucionar a sistemas que tengan mucha más capacidad de crecimiento para cuando evidentemente las operaciones crezcan en volumen y haya mayor cantidad de data a manejar o a trabajar. Sumo un tema más, que no quiero que se me vaya esta idea, que es: tenemos que hacer un mea culpa, nosotros los que somos de sistemas,
al entender que debemos tener mayor capacidad de hablar negocio. Es decir, hablar no tanto técnico, sino entender las necesidades de negocio. ¿Por qué les hacía ese comentario? Sumándome a lo que decía Carlos muy bien hace un momento. Debemos tener esa claridad para justamente dar a entender nuestro mensaje y que no se identifique al agente de TI o al oficial de seguridad como un stopper de nuevas iniciativas, ¿no? Estas funciones no deben ser percibidas como tal, sino responsabilidad también del oficial de seguridad, del agente TI, entender esa figura, saber cuál es el tipo de mensaje con el que podemos llegar a la C-suite, a la alta dirección, para que entiendan que sí somos pro negocio, con los cuidados apropiados, claro está, de seguridad para cualquier iniciativa y no simplemente estar diciendo no ante cualquier iniciativa nueva que pueda surgir dentro de la organización. Vuelvo contigo, Carlos. Gracias. Creo que es muy aclarador la respuesta. Hay otra pregunta que realmente no sé si vas a poder responderlo. De todas maneras te la hago. La SUNAT viene desde hace varios años, usa la nube para que los contribuyentes efectúen declaraciones, emitan comprobante de pago, etcétera, pero siempre tienen fallas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Lo adelantaste muy bien, es difícil y sería muy arriesgado y la verdad irresponsable de mi parte de decir cuáles son las fallas sin haber visto absolutamente nada de estas posibles operaciones. Salgo de la pregunta de la SUNAT y comento sobre los temas que podrían enfrentar algunos usuarios que tienen información en nube, porque no puedo hablar sobre una entidad sobre la cual me toca información para poder comentar ese detalle. Uno de los problemas que se tiene cuando se enfrenta a la nube, cuando se interactúa con nube, es que ya la información con la que nosotros trabajamos no está a disposición inmediata nuestra como sí la teníamos cuando la teníamos muy cerca. Teníamos nuestro equipamiento en nuestras instalaciones y cuando alguien nos pedía, cualquier ente regulador, de control, auditor, externo, interno, nos pedía cierta información, recurríamos y obteníamos esa información. Al estar en nube, la información tiene ese issue, no es un problema, es un elemento que simplemente debería coordinarse de manera apropiada con este operador, con que nos brinde ese servicio de nube, para identificar qué información debemos obtener y en qué tiempos. Y eso ocurre, se puede hacer. El problema es que a veces en estas decisiones de mandar la información a esta infraestructura no se consideran y nos topamos con la sorpresa de que tenemos un problema justamente con no obtener la información de manera apropiada. Ya me están marcando acá por temas de tiempos. Carlos, paso contigo. Agradezco muchísimo la oportunidad que se me está dando. Por favor, con si tuviesen alguna consulta más, mis correos están a disposición y con todo gusto los apoyo. Por favor, continúen disfrutando de la Semana del Contador. Es una semana muy merecida de celebraciones que de seguro van a disfrutar de manera apropiada. Muchas gracias por mi parte. Muy bien, estimados colegas, muchísimas gracias por la atención. No puedo dejar de comentar algo que he visto acá que dice, ahora ya se pueden hacer muchísimos trámites virtuales de manera rápida, que antes demoraban muchísimo tiempo y largas colas y grandes costos. Creo que esa es la ventaja de la tecnología. Inclusive yo voy un paso más, se evita la corrupción. Apoyen la tecnología, evitamos la corrupción, se drogan y muchísimas gracias y muy buenas noches. Y un feliz Día del Contador Público.